Bueno, continuamos con el último panel del día. Me ha quedado medio lejos el primer expositor, pero entonces, le vamos a recordar, la idea es, sobre todo lo avanzado de la hora, respetar el tiempo de los 10 minutos por expositor, y haríamos todas las exposiciones y al final la ronda de preguntas como venimos haciendo. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Mario Blecher. Mario Blecher es un economista, se desempeñó como presidente del Banco Central de la República Argentina. En 2001 se retiró del Fondo Monetario Internacional como Senior Advisor. Actualmente se dedica a la consultoría en temas económicos. Mario Blecher tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches. Le agradezco mucho la invitación. Yo ya había expuesto ante la Cámara de Diputados y también he repetido varias veces en forma escrita y en otras formas los puntos de vista. Yo pensé cambiar de idea para hacerlo más divertido, pero de todas formas voy a decir lo mismo una vez más. Lo que quiero realmente utilizar el poco tiempo que tenemos ya tan tarde, es para enfatizar y aclarar unos 4 o 5 puntos que he escuchado a lo largo de estos días y que creo que, por lo menos desde mi punto de vista, necesitan cierta clarificación. En primer lugar, el nivel de endeudamiento como consecuencia de esta transacción. En la práctica no se está incrementando la deuda. En la práctica, obviamente, estamos tomando una deuda a una tasa menor para pagar una deuda cara. De manera que esta transacción no incrementa la deuda. Pero en la práctica también podemos decir que esta transacción disminuye el endeudamiento, porque en términos de valor presente de la deuda, es una deuda más barata la que estamos sacando, tiene un valor presente menor que lo que estamos cancelando, de forma de que el total de la deuda, el endeudamiento con esta transacción se reduce y no se incrementa. Sin embargo, hay muchas opiniones que hablan de que esta deuda, en realidad estamos tomando nueva deuda y que no estamos incrementando la deuda. Y eso es porque hay muchos que consideran que la deuda con los buitres no existe, nunca existió, no existe. Estamos pagando una deuda que no existe. Y yo creo que obviamente eso es un error, y yo creo que tiene que quedar claro de que en la práctica esta transacción de por sí reduce el endeudamiento. Pero con respecto al endeudamiento en general, bueno, ya se ha discutido mucho, yo no quiero volver a entrar en si es buena o es mala. Pero es una operación intertemporal. Nosotros, si nos endeudamos hoy en día para invertir, el fruto de esa inversión se distribuye a lo largo de mucho tiempo. Por lo tanto, es óptimo financiar la inversión con crédito y con endeudamiento, porque de esa manera son las generaciones futuras que se benefician de esto, las que también pagan. Yo creo que hay que tener siempre en cuenta, no se puede crecer sin invertir, no se puede invertir sin crédito, y no hay crédito sin endeudarse. Y tampoco es cierto lo que se dijo acá, de que ningún país del mundo creció con crédito externo. La verdad que la mayor parte de los países del mundo crecieron con crédito externo. El punto es cómo se utiliza el endeudamiento, cómo se utiliza el crédito, no si el crédito es bueno o es malo. Yo creo que el peor argumento que he escuchado, y es un argumento que a mí personalmente lo quiero repetir porque a mí me indigna ese argumento, me insulta en cierta forma. El peor argumento es de que nosotros, los argentinos, no sabemos endeudarnos bien. Cada vez que nos endeudamos terminamos mal. Quiere decir que mejor dejemos la restricción para que no nos presten, porque si nos prestan vamos a terminar mal. O sea, que tratemos de que no nos presten, porque de esa forma nos salvamos de nosotros mismos. Yo creo que ese argumento es un argumento no solamente una falacia, es insultante. Yo creo que haya compatriotas que crean que no hay forma de utilizar el crédito externo para poder de esa manera financiar proyectos de crecimiento, proyectos de inversión necesarios, infraestructura, significa de que realmente es considerarnos a nosotros como alguien que no sabemos controlar nuestras propias finanzas. Y yo creo que eso no es un supuesto aceptable. Es como decir, no hagamos una ruta para que no haya accidentes, cosas por el estilo. Yo creo que debemos definitiva y absolutamente olvidarnos de ese tipo de argumento.
Más aún, yo creo que debemos tener la responsabilidad de saber cómo utilizar el endeudamiento. Si no, vamos a conseguir ahorros externos, como la mayor parte del mundo lo hace, vamos a estar en una desventaja. Pero hay algo que es más importante, digamos técnicamente en esto, y es que al no tener crédito o al tener crédito muy caro, hemos quedado en condiciones competitivas mucho peor que la que podríamos tener en este momento. Es el punto de la competitividad argentina, y creo que eso está claramente establecido por muchos de los estudios que se han hecho. La competitividad argentina ha caído en forma importante en los últimos años de la mano de la caída de la inversión. Cuando se dijo, yo realmente estoy de acuerdo en ese punto, que tampoco es cierto que si esto no se aprueba en este momento, el mundo se cae o que vamos a tener hiperinflación. Yo creo que no es el caso, pero lo que se quiso decir, lo que yo entiendo, es de que si nosotros no tenemos la capacidad de competir con nuestros competidores al mismo nivel, de tener acceso, ingreso y acceso a los mercados internacionales de capital a un precio razonable como nuestros competidores, no nos va a quedar otra alternativa que usar la tasa de cambio para ganar competitividad, que es lo que no queremos. No queremos ganar competitividad solamente con la tasa de cambio, queremos ganar competitividad legítima a través de la inversión, de la tecnología, de la productividad, de los nuevos productos, de los nuevos mercados, y todo eso requiere inversión, inversión requiere crédito y crédito requiere acceso. Entonces eso con respecto al endeudamiento. Con respecto al tema de negociar mejor y sin apuros. Bueno, siempre se puede negociar mejor, ¿no? Pero yo creo que cualquier ratio de costo a beneficio de lo que nos costaría en este momento seguir negociando para obtener alguna condición mejor, creo que el costo excede muchísimo al beneficio, y yo creo definitivamente que es importante que el acuerdo se apruebe y que pasemos al proceso de reconstrucción. Con respecto al apuro, nuevamente es la necesidad de poder lo más antes posible recuperar la competitividad y aprovechar las condiciones de liquidez en el mundo. Hoy en día en el mundo todavía hay liquidez excedente, todavía hay tasas de interés extremadamente bajas y probablemente va a seguir esta situación por un tiempo bastante largo. Creo que en forma tal vez un poco, yo diría, no sé, negativa, en forma negativa, la situación internacional nos beneficia, porque hoy en día las oportunidades de inversión en el mundo son mucho menores y si logramos ordenar la economía y logramos ganar competitividad legítima, creo que seríamos realmente definitiva y absolutamente un polo de atracción importante de recursos internacionales. Yo no estoy hablando acá de la lluvia de dólares, pero lo suficiente como para que el país pueda nuevamente recuperar su competitividad y mantener su crecimiento. Ahora, hay un punto que hace importante, yo no diría urgente, pero importante, completar esta operación. La realidad es que el gobierno anterior comenzó un proceso de desendeudamiento importante, pagó al Fondo Monetario, pagó Repsol, pagó al CIADI, pagó al Club de París, hizo 75% del puente para cruzar al otro lado, para estar desendeudado, y quedó este 25%. Bueno, eso es un costo hundido tremendo. Si usted tiene el 75% de un puente, no tiene nada. Haber construido el 75% de un puente es no tener nada. Lo que necesitamos es construir el otro 25%. Y la crítica que se hace con respecto a este pago es un poco inconsistente, yo creo, en el sentido de que cuando se pagó al Fondo Monetario, ¿por qué se pagó al Fondo Monetario? Algunos dicen para sacárselo de encima, pero nosotros en realidad hicimos un negocio pésimo con el Fondo Monetario, porque nosotros sacamos un crédito, se sacó un crédito del Fondo Monetario, un crédito condicional que yo jamás en las condiciones de hoy recomendaría, creo que jamás recomendaría sacar un crédito como ese, pero se lo sacó en su tiempo, fueron condiciones problemáticas, se cumplieron todas las condiciones, quedó el crédito a ser pagado sin condiciones, porque ya estaba todo cumplido, ya habíamos pagado el precio, ahora debíamos devolverle, ya estaba pagado el precio, ahora teníamos una deuda a 3%, después de haber pagado el precio condicional que hubo que pagar, y se pagó esa deuda barata con dinero caro.
Entonces se pagó una deuda barata con dinero caro y hoy en día muchos de los mismos que aprobaron y que aplaudieron el pago de una deuda barata con dinero caro no quieren pagar una deuda cara con dinero barato. A mí me parece realmente una contradicción en términos. De forma de que yo querría insistir de que esta operación es una operación extremadamente favorable o extremadamente positiva para nosotros. Hay un tema también de la soberanía, pero la soberanía se cedió cuando se hizo el contrato, de forma que yo diría que ese tema habría que sacarlo del lugar. Para completar, para terminar en el contexto de los 10 minutos, hay un punto que quiero enfatizar. La Argentina presentó, como se mencionó acá, durante el proceso en el que se estaba negociando, la Argentina presentó ante las Naciones Unidas un plan para establecer un tribunal que adjudique en temas como el que nos afecta, en temas de deuda soberana internacional. Algo que falta en lo que se llama la arquitectura o la ingeniería financiera internacional. Falta una corte que adjudique en términos de la deuda soberana. Por eso a veces uno cae en manos de jueces como el juez Griesa, que realmente no termina de entender exactamente la parte financiera del proyecto. Esa propuesta que llevó la expresidenta a las Naciones Unidas y que se aprobó, pero que no se mueve de ninguna manera porque los países grandes la están bloqueando, es una propuesta positiva, yo creo, es una propuesta valiosa, pero que en su momento, obviamente, al estar nosotros en el medio del embrollo, en el medio de la disputa por nuestro propio problema, pareció ser una propuesta para beneficio privado de la Argentina. Yo creo que hoy, cuando resolvamos este problema, creo que la Argentina tiene que insistir y puede convertirse hasta en un líder en la creación de esa agencia o de esa estructura, porque esa estructura tendería a resolver muchos de los problemas que nosotros hemos enfrentado y que lo hemos enfrentado porque esa pata de la ingeniería financiera internacional falta, y creo que en eso podemos hacer una contribución. Gracias. Muchísimas gracias y por la puntualidad en el tiempo. Ahora le vamos a dar la palabra a Silvina Batakis, economista y magíster en Finanzas Públicas Provinciales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente integra el Centro de Estudios Federales, CEFET, y se desempeñó como ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Fue subsecretaria de Hacienda, jefa de gabinete de asesores del Ministerio de Economía, directora provincial de Estudios Económicos y otros cargos en la misma repartición. Licenciada, bueno, gracias. tiene la palabra. Señores senadores, señor presidente de la comisión, la verdad, como también se mencionó acá, un privilegio poder participar de esta casa abierta, de este congreso abierto. Creo que ustedes tienen en sus manos un debate muy importante del juicio que se ha dado en llamar el juicio del siglo. Es una responsabilidad enorme y que claramente, como también se mencionó mucho acá, nosotros tenemos que resolverlo. Pero hace un ratito también uno de los expositores se hacía una pregunta y respondía positivamente. La pregunta decía, ¿es necesario este acuerdo? Y él respondía positivamente. Yo creo que lo que es necesario es que Argentina cierre el capítulo, pero este acuerdo les toca a ustedes discutirlo, ¿sí? Y me parece que en ese sentido celebro, digamos, que hayan convocado a tantos expertos para poder sacarse todas las dudas, y me parece que si tienen más dudas también nos tienen que seguir convocando a todos y tratar de celebrar. Por otra parte, cuando Argentina entra en default y decide empezar el camino para salir de ese default con los distintos procesos de canje, cada vez va siendo más difícil llegar a las resoluciones y convencer a esos que van quedando afuera a que vayan entrando, ¿sí? No van a entrar en las mismas condiciones. Por eso en el 2005 se llega a un acuerdo, en el 2010 se llega a otro acuerdo y hoy se propone otro tipo de acuerdo. El acuerdo que hoy se está discutiendo y que están como anexos del proyecto de ley no es el acuerdo que a nosotros nos gustaría, por supuesto, y por eso creo que este es el ámbito en donde ustedes pueden discutir mayormente este acuerdo, así como en diputados se hicieron reformas, creo que ustedes tienen la posibilidad de hacer alguna reforma. También coincido con lo que se dijo cuando estaba afuera escuchando a otros panelistas y a este último panel, en que ustedes necesitan el tiempo necesario para discutirlo y analizarlo. Sí, también sabiendo que cada vez es más dificultosa el ingreso de mayores bonistas. Por otra parte,
Con estos acuerdos que se presentan se resolvería el 91% de los casos que están afuera, siempre quedaría un poquitito afuera, pero sí, resolviéndose el 91%, se resuelve también la cuestión de que hoy Argentina no está pudiendo hacer los pagos de los bonistas que están ya en los acuerdos anteriores, y me parece que eso es importante. Otra cosa que también se mencionó acá, que me parece importante decirlo, es que hoy se va a emitir un título de deuda y el producido de esa emisión del título de deuda va a ser para pagar deuda. Esta emisión de título nueva, que se puso el límite de los 12.500 millones, 11.800 serán para el pago de deuda y el resto para gastos administrativos. Por lo que dijo el secretario de Finanzas, tendría una tasa entre el 7 y el 8%. Las emisiones post-preacuerdo que se hicieron en Argentina, que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, al 9,4%, o la del IPF arriba del 8%, van marcando ya la tasa a las cuales se podría emitir y refleja los dichos o sustentan los dichos del secretario de Finanzas, que estarían en el orden del 8%. Estos 91% de lo que se estaría resolviendo en este caso son aproximadamente 800 juicios. De estos 800 juicios hay algunos que están en Alemania, otros que están en Nueva York. Los montos más fuertes son los que están en Nueva York. Y estos juicios tienen tasas de interés distintas. Los juicios que tienen sentencia hoy están pagando una tasa de interés que tiene que ver con la tasa de interés que puso el juzgado de Griesa, que tienen una tasa de interés del 1,5%. Y otros bonos tienen una tasa de interés que son los bonos FRAN, que son bonos que se emitieron en 1998 y que un agente tenía que determinar cuál era la tasa a la que se iba a pagar y determinó finalmente que esta tasa a la que tienen que pagar es 101%. Esta heterogeneidad en las tasas de interés, en mi caso personal, me hizo muy difícil establecer si cuando uno emita al 8% va a ser mejor o peor respecto de las tasas promedios que hoy se están pagando por todos estos títulos. Nosotros no tenemos toda la información, quizás ustedes puedan pedir esta información de cuál sería esta tasa a la cual se están pagando actualmente estos títulos, o quizás ustedes la tengan. Pero creo que si este acuerdo es beneficioso o no en materia financiera tiene que ver con las tasas que actualmente se están pagando y con la tasa que se va a pagar a futuro y los nuevos plazos. Tenemos que tener en claro que es deuda para pagar deuda, y se abre un camino, por supuesto, para que Argentina pueda conseguir financiamiento en el exterior, y todo un capítulo aparte es si este capítulo de financiamiento Argentina lo va a utilizar bien o no para construir el país del desarrollo sostenible que todos queremos. Y en ese sentido celebro también que permanentemente el Congreso esté revisando y pidiendo información respecto de para qué Argentina pide deuda. En este caso es muy claro y se emite deuda para pagar esta deuda y debería al menos ser más beneficiosa de la deuda que actualmente tiene Argentina y nos tendría que permitir cerrar jurídicamente, que es un tema que por supuesto hoy estuvieron los abogados acá hablando, pero debería permitir a Argentina ingresar en el mercado internacional de capitales porque todos los instrumentos financieros que sirvan para desarrollar el país son buenos. Los instrumentos financieros internos, los instrumentos financieros que tenga el Banco Central, los instrumentos financieros que tengan las aseguradoras que tienen fondos en Argentina, todos los instrumentos financieros, depende para qué se los use y en qué condiciones financieras uno las toma, son buenos para desarrollar el país siempre y cuando no sean para pagar fuga de capitales o para pagar gasto corriente. En ese sentido, coincido con Mario también en que uno tiene que estar atento en que para qué se usa, pero Argentina necesita financiamiento. Y también, cuando nosotros hablamos de financiamiento, estamos hablando de grandes obras que necesitan, que van a dar utilidad en varias generaciones. Entonces, estas generaciones también tienen que participar del costo de construir esas obras y no cargar con impuestos corrientes a una sola generación. Pero tenemos que poner especial énfasis en a qué tasas uno consigue y cuáles son los instrumentos. No es el único instrumento financiero el mercado internacional. ¿Es un instrumento relevante? Por supuesto que es un instrumento relevante, pero no es el único instrumento financiero. De estos 800 juicios que ustedes ya estuvieron viendo, claramente cuando se proponen 3 resoluciones nada más o 3 propuestas de resolución, se generan muchas heterogeneidades y muchas diferencias a la hora de pagar estos 800 casos que todos son absolutamente distintos.
Y estas diferencias hizo que claramente un fondo buitre fuerte aceptase rápidamente, porque si no se ponía el límite de la sentencia se le iba a pagar más de lo que la sentencia en Nueva York había establecido. Y por otra parte, otro de los fondos buitres, el que más conocemos todos nosotros, NML, no aceptaba porque estaba teniendo una diferencia respecto de este otro que iba a recibir más del 100%. Cuando se incorporan los gastos administrativos, y ahí me surge el alerta, si quieren, que para que conozcan mi opinión, es que básicamente este gasto administrativo responde a esa diferencia que hubo por solamente tener 3 propuestas para estos 800 juicios. Claramente uno no puede tener 800 propuestas en poco tiempo, pero estos gastos administrativos para NML implican de alguna forma compensar lo que otro fondo recibe directamente por una de las propuestas que se recibe, a pesar de que tiene un tratamiento especial como es el 75% y no el 72,5%. Y la otra alerta que yo veo es que queda abierto pagar gastos administrativos para el resto de los juicios que se vayan sumando en Argentina. Me parece que ahí los señores senadores deberían poner especial atención en esto que queda abierto a cuáles serían estos gastos administrativos. Si bien se presenta un cuadro que podría rondar en $200 millones, me parece que sí uno debería poner especial atención. Respecto de la soberanía, que estaría limitando el acuerdo con este fondo NML, yo coincido que se está limitando a nuestro país en eso, y me parece que este Congreso tiene que darse la posibilidad de discutirlo, ¿sí? Pero sí, también coincido con Mario, que es un acuerdo que firmó el Poder Ejecutivo, pero este Congreso creo que no tiene por qué aceptarlo como llave en mano, lo mismo que los gastos administrativos. No quiero ahorrarles más tiempo, sé que fueron jornadas maratónicas para todos ustedes y nada, celebro de vuelta que podamos estar charlando acá. Muchísimas gracias, especialmente por el estricto uso del tiempo. Le damos la palabra ahora a Martín Redrado. Martín Redrado es economista por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Fue miembro del Tribunal de Solución de Controversias de la OMC y en 2014 se sumó como asesor económico del Frente Renovador. Se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Valores, secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales y presidente del Banco Central de la República Argentina. Licenciado, está en uso la palabra. Gracias. Un gusto poder compartir con ustedes mi visión de este proyecto de ley que ustedes tienen por delante y sobre todo hacer un aporte hacia adelante de una situación en la que claramente las dilaciones que ha tenido la negociación de esta última parte de este acuerdo hacen que los costos sean extremadamente altos para la República Argentina. Sin embargo, queda claro que hoy Argentina tiene que cerrar este capítulo. Sin embargo, me gustaría compartir primero con ustedes que para que este acuerdo sea satisfactorio, el costo del financiamiento hacia adelante que tiene la República Argentina debe bajar. Y por lo tanto, hay cosas que debemos hacer en conjunto para que ese costo de financiamiento baje. No es automático que resolver el tema de los fondos buitres permita bajar el costo de financiamiento hacia Argentina. Mi visión es que el Congreso tiene un rol muy importante con el financiamiento futuro que le toque al país para que no se vuelva a repetir o para que el Senado, la Cámara de Diputados de la Nación, no vuelva a estar en otra oportunidad en esta situación tan compleja como la que les toca abordar a ustedes en esta circunstancia. El primer punto que quiero señalar, y acompañé de una ayuda a memoria, es algunos puntos técnicos que me preocupan de este acuerdo. A ustedes, evidentemente, ya este acuerdo está negociado y se les está pidiendo que esto lo aprueben a libro cerrado. Sin embargo, me parece importante los precedentes que este acuerdo sienta y, en particular, desde el punto de vista técnico, me preocupa que se esté pagando intereses punitorios sobre intereses y sobre capital. Cualquier reestructuración de deuda soberana que haya ocurrido en el mundo, no se pagan intereses sobre intereses. Y les pongo allí un ejemplo de un título que se emitió en el año 98, el FRN, que es un título que tiene tasa variable, que tenía vencimiento en abril del año 2005, era un título que pagaba intereses de manera semestral y que a partir de esta renegociación, en este proyecto, o en esta renegociación que ha hecho
el gobierno nacional, se están pagando intereses vencidos desde el 2005 hasta el 2015, intereses semestrales sobre esto, y a la vez también se están pagando intereses punitorios sobre estos intereses. Entonces se está pagando no solo sobre el capital vencido, intereses punitorios del 9%, sino también intereses sobre intereses. Me parece que este es un tema en donde Argentina debería decir, este tema tiene que terminarse. Ustedes dicen, hay posibilidades de reabrir la negociación, yo creo que es difícil, sobre todo porque los costos hacia adelante, si uno mira, por ejemplo, los costos de los intereses que hoy están vencidos a partir de la deuda que fue madurando, o los intereses, perdón, que fueron madurando a partir del 30 de junio del año 2014, hoy se están debiendo 3.500 millones de dólares y esa deuda hacia adelante con los intereses acumulados puede acumular un incremento de más de un 40% hacia diciembre de este año. Entonces, la pregunta es, ¿puede este acuerdo y qué podemos hacer hacia adelante o qué es lo que puede hacer este Congreso hacia adelante? Bueno, una parte ya se ha hecho en la Cámara de Diputados, pero me parece central que haya límites al financiamiento hacia adelante que toma la República Argentina. Por supuesto que ningún país puede crecer solamente con capital propio, pero la pregunta es en qué condiciones Argentina va a tomar financiamiento hacia adelante y sobre todo si estos 12.500 millones de dólares son suficientes en este año, y la respuesta es no. Argentina necesita financiar un déficit que tomando las necesidades de financiamiento, aún con las fuentes, ahora lo vamos a ver en un cuadro que planteé más hacia adelante, las necesidades son crecientes y por lo tanto, cuando uno mira las curvas en términos de rendimiento, ¿dónde está hoy la tasa de interés que paga Argentina? Ustedes van a ver un cuadro en donde comparo a Argentina con el resto de los países latinoamericanos. Muestro cómo Chile, Colombia han tomado créditos en el primer trimestre de este año a una tasa entre el 2 y el 3 y 4% anual. En el caso de Brasil, con las dificultades que conocemos, a una tasa de 6 y un cuarto, estoy hablando de títulos a 10 años. Y esto lo que marca es a dónde se va a ubicar la Argentina, si sobre todo con 12.500 millones de dólares no alcanza para este año. Entonces la pregunta es, ¿cómo limitamos hacia adelante el financiamiento hacia Argentina para que realmente la tasa no esté, si ustedes me preguntan hoy, con los intereses impagos que hoy tiene la Argentina a partir de fallo del 30 de junio del 2014, estamos en un rendimiento de aproximadamente hoy el 8%. Resolviendo este tema de los fondos buitres, probablemente estemos en niveles semejantes a los países como Jamaica, como Pakistán, como Egipto, que están en 7,3/8 y 7,5 en términos de títulos hacia 10 años. ¿Esto es satisfactorio? Por supuesto que no. Y lo que estoy mostrando es que Argentina debería ir a tasas más semejantes a los países vecinos de la región, al 5%, al 4%. Ahora, si estamos pensando que Argentina va a deber emitir no solo 12.500 millones de dólares, sino mucho más, y la pregunta es cuánto más va a tener que emitir Argentina hacia adelante, y cuando uno mira, vuelvo a decir, las necesidades de financiamiento entre aproximadamente lo que hoy necesita el Tesoro, que son 730.000 millones de pesos, las fuentes que tiene de financiamiento ya consagradas, está necesitando aproximadamente 4 puntos del producto financiarlos tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional. Esto significa que Argentina deberá hacer frente por lo menos, aparte de estos 12.500 millones de dólares, a otros 15, 20.000 millones de dólares que deberá tomarlo o del mercado internacional o del mercado local. Para hacer una comparación en términos de los montos, 70.000 millones de dólares fue lo que los países emergentes tomaron el año pasado en el mercado internacional de capitales. Todos los países emergentes, América Latina, el este europeo, todos los países asiáticos tomaron 70.000 millones de dólares. Piensen ustedes por un instante cuánto sería, o sea, si Argentina tiene capacidad para tomar 20, 25.000 millones de dólares. Y estoy hablando solamente a nivel nacional. Después tenemos los requerimientos de las provincias, que ustedes conocen tanto mejor que quien les hablan, y por supuesto también deuda corporativa. Entonces, mi mensaje es,
hay mucha liquidez en el mundo, como se ha dicho, las tasas de interés van a seguir bajas, pero si salimos a tomar tanta plata, es muy difícil que los costos de financiamiento bajen. Entonces uno se pregunta ¿para qué estoy haciendo este acuerdo? Obviamente estoy cerrando un capítulo que hay que cerrar. Decimos también que hay temas técnicos que nos preocupan en términos de los costos de ese financiamiento, como el que acabo de señalar de intereses sobre intereses. Ahora, ¿qué es lo que podemos pensar hacia adelante? ¿Qué límites le pone este Congreso Nacional al Poder Ejecutivo en términos de financiamiento hacia adelante? No solo el cuánto, sino también el cómo. Y aquí viene la pregunta de fondo, es que Argentina necesita obviamente de financiamiento intergeneracional, pero está claro que si seguimos financiando gasto corriente, vamos a tener que haber cambiado la caja del Banco Central que se utilizó en estos últimos 5 años. Si ustedes toman, por ejemplo, el porcentaje de letras intransferibles que había hacia finales de 2009, era del 23% del total de las reservas. Hoy es del 172% el monto de esas letras intransferibles con respecto al total de las reservas. Si uno toma los otros mecanismos de financiamiento, adelantos transitorios, eran solo el 18% a finales de 2009, hoy son más del 76%. ¿Qué digo? Habiendo usado y abusado de la caja del Banco Central, no vaya a ser que ahora cambiamos la caja del Banco Central por la caja del Mercado Internacional de Capitales. Entonces no caigamos en el facilismo de tomar como ya una caja está exhausta, porque no hay más para sacarle al Banco Central de lo que se le ha sacado estos 5 años, no caigamos en la tentación fácil y por lo tanto la visión es que debemos tener un límite en términos de la cuantía. El punto final que quiero reflexionar con ustedes, y es la última transparencia, se ha dicho que se van a emitir bonos a 5, a 10 y a 30 años. Bueno, cuidado con el costo de ese tipo de títulos. Si uno toma que se va a emitir por mitades, o por tercios, perdón, ¿por qué también se emite a 30 años? He tomado como hipótesis que Argentina, para tomar fondos a 30 años, debería tener una tasa de un poco más del 9%. Piensen ustedes lo que es endeudarse hoy a un 9% por más de 30 años. Entonces, mi recomendación es que cuanto más corto sea el financiamiento, y también más vamos a obligar a disciplina fiscal por parte del Estado Nacional para que realmente esas tasas de interés bajen. Si ustedes hacen la mitad a 5 años, y el resto de los 12.500 millones, una parte a 10 años y otra parte a 30 años, el costo de ese financiamiento baja en 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, en resumen, no envidio la posición en que están ustedes, senadores de la Nación, porque realmente es un acuerdo complejo, es un acuerdo no solo complejo, sino que tiene costos implícitos que son realmente que señalan algún tipo de preocupación. El hecho, por ejemplo, también que las comisiones sean libres de impuestos a las ganancias, es un tema también que es complejo también. Lo importante es si se termina aprobando, yo creo que dadas las circunstancias, los costos de no cerrar este proceso son más altos, los costos son más altos precisamente de no cerrar que los beneficios que puedo obtener, pero hacia adelante me preocupan sentar los límites, el por qué y el para qué del nuevo financiamiento que se pueda utilizar, y ahí ustedes van a tener un rol central. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora a Alejandro Olmos. Alejandro Olmos es historiador e investigador, se especializa en tema de la deuda pública, ha sido asesor del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien lo designó como miembro de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Gracias, presidente. Quiero agradecer la invitación para exponer algunas reflexiones que me interesan sobre este proyecto. Y antes de entrar en él, me interesaba plantear algo que invariablemente ha sido soslayado en todos los procesos de reestructuración de deuda, y es que pareciera que esto siempre ha sido un privilegio de los economistas y el orden jurídico en el tema de la deuda no existe. Es decir, si la deuda se puede pagar, se paga, y si no, se reestructura o se refinancia. Ahora, si los contratos violan el orden público, si desconocen las cláusulas constitucionales,
si hay una serie de cosas absolutamente cuestionables, pareciera que eso no tiene el menor interés. Cuando el juez Ballesteros en el año 2000 estableció que la mayor parte de la dictadura era producto de delitos de acción pública, de actos violatorios de la Carta Orgánica del Banco Central, de irregularidades administrativas desde todo punto de vista, se olvidó de algo fundamental, que para el derecho argentino, el derecho administrativo, los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta y todas sus consecuencias. Lamentablemente, esta cuestión nunca se tuvo en cuenta y cuando se habla de calidad institucional, yo me pregunto cómo es posible que se negocie el delito. Hace unos años, un conjunto de diputados presentaron un pedido al entonces juez doctor Eduardo Martínez de Giorgi diciendo que ya que el doctor Ballesteros se había olvidado de decretar la nulidad de esos actos delictivos que había analizado, era hora de hacerlo. Se dio traslado al Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Fiscal dijo que evidentemente la petición era correcta, porque toda la jurisprudencia argentina lo establece de manera inequívoca, además que lo establece el Código Civil. Bueno, pareciera que en todos los procesos eso quedó absolutamente marginado. Y me interesa resaltar esto porque cuando hicimos la auditoría en el Ecuador y vimos que el proceso era exactamente igual al argentino, el presidente Correa, a pesar de que muchos economistas y exministros le decían, bueno, no, presidente, ya no hay posibilidad de cuestionar esto porque los distintos actos legislativos han perfeccionado el proceso, ya no se puede discutir esto. Y esto es de conocer principios elementales del orden jurídico, porque ningún parlamento puede legalizar el delito, ninguna ley de presupuesto puede convalidar lo que ha sido la violación del orden constitucional. Y acá hay otro hecho que también es significativo. Hoy lo escuchaba mi amigo el ex procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, contando su experiencia en el CIADI. Y yo también fui con él, hemos sido auditores de la última comisión creada por el Ecuador para auditar los tratados bilaterales de inversión. Y uno de los puntos que también me preocupó es la actuación de la Procuración del Tesoro en casos muy específicos donde ellos, que son los abogados del Estado Nacional, aprobaron contratos de endeudamiento durante la década del 90, no producto de la opinión del procurador, sino esos dictámenes vinieron directamente emanados de los bancos acreedores que le dijeron al procurador qué tenía que firmar y el procurador firmó esos dictámenes impuestos por los acreedores sin cambiarles una coma. Esto no solo es falsedad ideológica, un delito, sino incumplimiento del deber de funcionario público. Y otro de los temas es que esa Procuración del Tesoro sistemáticamente evitó iniciar algún tipo de acción por responsabilidad económica, no solo contra los responsables del endeudamiento, sino contra todos los beneficiados por la exaltación de la deuda privada en 1982. Vanos fueron los esfuerzos de los fiscales Eduardo Freire y Federico Delgado, que insistentemente pidieron a la justicia que enviara esto a la Procuración. La Procuración contestaba invariablemente que ellos no podían accionar ante denuncias efectuadas por particulares. Es decir, que el perjuicio al Estado estaba determinado porque si era una denuncia un particular no se podía hacer nada y solo si era una denuncia del Estado, entonces sí ellos podían accionar. Me acuerdo que hace poco tiempo la doctora Angelina Bona, la última procuradora del Tesoro antes del cambio de gobierno, envió un informe a la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda relatando que sí, que conocían todas las causas penales, conocían los actos ilícitos, conocían todo lo que había ocurrido, pero como no tenían instrucciones del presidente de la Nación, de la Presidenta de la Nación, ellos no podían hacer absolutamente nada. Una de las cosas que he oído en los distintos debates es esto de la necesidad de la inversión. Y por supuesto que hay necesidad de inversión y supuestamente este problema con los buitres dificulta esa necesidad de acceder al mercado de capitales. Pero claro, yo que soy historiador, esto lo he conocido minuciosamente, lo dijo Bernardino Rivadavia en 1824 con el empréstito Barin,
lo hizo el ministro Martínez de Oz durante la dictadura militar, lo volvió a repetir el ministro Cavallo en 1993 cuando firmó el Plan Brady, también se dijo lo mismo el año 2001 y así estamos. Es decir, toda esa parafernalia discursiva de que tenemos que solucionar esto porque van a llover las inversiones, en la realidad no se dio. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención en esto de pagar deuda vieja con deuda nueva, recuerdo que cuando la crisis de 1890, el ministro Juan José Romero, en las instrucciones diplomáticas que le dio al ministro argentino en Londres, Luis Domínguez, pidiéndole que se determinara una moratoria por 10 años de la deuda, le decía claramente, ni se le ocurra pedir nuevos créditos porque pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. Es lo que ha hecho la Argentina sistemáticamente desde la dictadura hasta hoy. Pero bueno, otra de las cosas que también me llamó la atención y es que los abogados que la Argentina tiene en este momento en los Estados Unidos, aunque ahora se ha contratado otro estudio, son abogados que han sido simultáneamente abogados de nuestros históricos acreedores, que son expertos en defender a personas acusadas de fraudes financieros, que a través de sus dictámenes perjudicaron al país durante toda la década del 90, fueron contratados por Carlos Menem en 1989, y cuando yo le expliqué al presidente Correa, eran los mismos abogados del Ecuador porque aparecieron simultáneamente en todos nuestros países a principios de la década del 90, ante esos antecedentes inmediatamente se les revocó el mandato porque también en el Ecuador habían procedido de la misma manera que acá. Pero bueno, yendo al contrato a este proyecto de ley, que ha sido cambiado en la Cámara de Diputados, estaba leyendo un informe que mandó el estudio Clery, Gottstein y Hamilton a la Procuración del Tesoro y viendo que hay un enorme listado de demandas y de esas demandas solo unas pocas tenían sentencia. Es decir, que aquí se está arreglando con acreedores que no tienen una sentencia firme a su favor. Después he visto que el proyecto tiene una enorme cantidad de imprecisiones porque, por un lado, en el mensaje de evasión se habla de que hay una deuda de 20.000 millones de dólares, después que hay acuerdos por 7.553 millones de dólares, después que hay una enorme cantidad de bonistas que no se sabe, unos están en Londres, en Japón, en Alemania, en Francia. Además, existen 3.000 millones de dólares que no se sabe dónde están y que no han accionado. Entonces, pregunto, si este acuerdo significa que salgamos del default y veo a través del propio proyecto que hay una enorme cantidad de acciones indeterminadas, ¿qué me hace pensar que cuando se realice este arreglo, porque quiero aclararles que la sentencia del doctor Griesa pasó a autoría de cosa juzgada y es absolutamente indiscutible, hay que pagar. Pero, ¿qué pasa con los otros que pueden volver a accionar en cualquier momento causando la enorme cantidad de perjuicios que han causado a la Argentina? Perjuicios que en algunos casos han sido magnificados, porque yo estuve viendo el listado de acciones que hicieron y de las 49 pedidos de embargo solo tuvieron éxito en apenas 15. Los demás fueron absolutamente desestimados por la Corte de Nueva York. Es decir, no es que pidieron embargos indiscriminadamente y todo eso determinó que la Argentina tuviera bloqueada su funcionamiento en los Estados Unidos. Entonces, esas imprecisiones me llaman la atención. Cifras por un lado, cifras por el otro. Y dos datos fundamentales para terminar y no alargarme. El primero, lo que me preocupa es las facultades ilimitadas que se dan al ministro de Hacienda para que haga lo que quiera con la emisión de bonos y con la deuda, y se va a limitar simplemente a informar cada 3 veces al Congreso Nacional. Yo creo que eso es un evidente error y, por otro lado, el Congreso no puede delegar facultades que son indelegables al ministro, porque ya lo vimos en el año 2001 con el megacanje de títulos. Por otro lado, estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Redrado de que hay que tener cuidado con los costos de este endeudamiento, con los intereses que se van a pagar, porque yo en el reportaje al presidente que leí el otro día en La Nación decía que la tasa de interés va a ser del 8%, en el proyecto se dice que va a ser el riesgo país. Es decir, me alarma que no haya precisiones específicas sobre qué se va a emitir, qué tasa de interés se va a comprometer, y entiendo que para una solución integral de este problema
tendríamos que tener las cifras exactas para que el Congreso decida si efectivamente esto soluciona el problema o no lo soluciona y aún puede llegar a agravarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.